Buenos días, mis apreciados hermanos. Queremos nuevamente compartir con todos una pequeña porción de la palabra de Dios que nos ayude a meditar en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, primer día de la semana. Y para ello vamos a leer en Mateo capítulo 27 a partir del versículo 3 que dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: Y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Deseando que esta palabra sea de bendición para todos los que la estamos oyendo. Amén. Ahora, queremos así que consideremos esa expresión que me ha llamado mucho la atención: precio del apreciado. Y tiene implícito aquí una profecía que hace referencia a ello, pero en el relato encontramos a Judas, después de haber negociado con los principales sacerdotes. Ellos le estaban indicando a él cuánto iba a pedir por la acción de entregar al Señor, y él, de una manera bastante despectiva, dice: bueno, ¿qué me queréis dar? Y acordaron entonces 30 monedas de plata. Ese era el precio de un esclavo. Así estaba estipulado por la ley. De manera que el valor que le dieron al Señor no era más que la de un esclavo. Tristemente, eso denota la poca importancia y la poca estima en la cual Judas tenía al Señor, y también los principales sacerdotes, que eran, o así debía ser, los representantes de Dios en la tierra. Al Hijo de Dios, al cual ellos decían adorar y servir, ellos le estimaron con tan poco. Realmente no había ningún aprecio, ni había afecto en su corazón hacia el Señor. Más bien había envidia, odio. Pero como era una negociación, tuvieron que asignar un precio y dieron lo mínimo. Y tristemente, entonces se cumplió esa profecía. En la profecía allí leemos en Zacarías, cuando dice: hermoso precio con el que me han apreciado. Una forma irónica en la cual el Señor, en cierta manera, hace alusión a qué poco le estimaban a Él. Y realmente uno se llega a preguntar: ¿cuánto vale el Señor para ti? ¿Cuánto vale el Señor para mí? ¿Cuánto le aprecio a Él? Y ojalá en esta mañana ese amor hacia Él, ese afecto hacia su persona, que debería ser de un valor incalculable, nos estimule a nosotros a rendirle sacrificios de alabanza, valorando no solamente su persona, sino también su obra. Pero lamentablemente el caso de estos hombres es que ellos demostraron su aborrecimiento al Señor, su desprecio, al asignar solamente 30 monedas de plata. Pero él dice allí que es precio de sangre. Y eso nos lleva a pensar en lo que era la sangre derramada, y aquí mencionada 30 monedas de plata, entendiendo que la plata es una figura de la redención, nos lleva a pensar en el precio que el Señor pagó por nuestra redención, que no son 30 monedas de plata, que es su propia sangre,
precio de sangre. Nos dice el salmista, allí en el Salmo 49, que los hombres que tienen muchos bienes, aunque tengan muchas riquezas, no pueden redimir el alma de su hermano, porque es algo de gran valor. Ahora, imagínese cuánto mayor valor tiene la sangre de Cristo, que con ella se dio para redimir a todos los hombres. Y realmente el Señor Jesucristo, su valor, porque allí la sangre, al indicar precio de sangre, hacemos referencia al precio de la vida, porque la vida del hombre está en la sangre. Y cuando la Biblia habla de que Él derramó su sangre, está indicando con esto que Él entregó completamente su vida. Ese fue el precio que Él estuvo dispuesto a pagar para comprar, porque la idea de redimir es comprar, pagar el precio por nuestras almas. El Señor Jesucristo, como dice el apóstol, como un cordero sin mancha y sin contaminación, derramó su sangre, dio su vida en rescate por todos. Él nos ha redimido, y nos dice el apóstol Pablo que no hemos sido comprados, nos dice el apóstol Pedro, que no hemos sido comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¡Qué precio el que fue pagado por nuestra redención! Su sangre derramada, su vida entregada. Eso hace un contraste en lo que era el valor que ellos le estaban dando al Señor, al valor que el Señor nos ha dado a nosotros. Realmente ellos le desestimaron, no le apreciaron como lo que Él es. Sin embargo, en contraste, el Señor mostró todo su amor, estando dispuesto a dar su vida. Como dice el apóstol Pablo, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Juan en el Apocalipsis dice, al que nos amó y nos lavó con su sangre. El Señor se dio como ese cordero que fue inmolado y nos ha redimido de toda lengua, linaje y nación. De manera que uno de los temas en nuestra eternidad en el cielo va a ser hablar del precio que Él tuvo que pagar para redimir nuestras almas. El que nos redimió de toda lengua, linaje y nación, nos redimió con su sangre. Precio de sangre. Pero dice allí, precio del apreciado. Y es triste que lamentablemente haya sido tan poco para ellos. Pero aquí queremos considerar la palabra apreciado, porque la palabra precio tiene que ver con el valor que se le da a algo. Pero el apreciado, aunque tiene esa connotancia, también viene de la misma raíz, pero el apreciado tiene que ver con el afecto que destaca el valor que le damos. Es decir, el precio o el valor que se le da a alguien, en este caso, o a algo, tiene que estar asociado al afecto, al amor que se siente por ese alguien. Y es por eso que es el apreciado. Cuando uno utiliza esa expresión, te apreciamos, está indicándonos que está asignándole el valor como tal, sino está diciéndole, mira, te queremos y te amamos mucho. Bueno, esa es una expresión para meditar en esta mañana. Para nosotros, ¿cuál es el precio del apreciado? Indudablemente, cuando uno piensa en esa manera, uno llega a la conclusión como cuando a uno le preguntasen cuánto vale tu hijo. Realmente no tiene precio. No es que no tenga valor, es que su valor es
incalculable. Y así debe ser nuestro amado Salvador para nosotros. Cuánto valor para el Padre, el Hijo en aquel momento, pero cuánto valor para el Hijo, todos nosotros, porque cuando Él estaba muriendo en la cruz, Él estaba pensando en nosotros, porque Él con su sangre derramada estaba pagando el precio para el rescate de nuestras almas. Ahora, cuánto valor le estamos dando nosotros a Él y a ese sacrificio. ¿Cuál es para ti y para mí el precio del apreciado? La respuesta a esa pregunta va a estar asociada al afecto y al amor que nosotros tengamos hacia esa bendita persona. Valor incalculable debe ser para nosotros el de nuestro amado Salvador, porque correspondemos a aquel que nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo, y aquel que nos ha amado de tal manera que dio su propia vida. Entonces, pareciera la pregunta asociada a lo que el Señor le preguntó a Pedro: ¿me amas más que esto? El valor del apreciado. Hemos sido comprados a un precio muy alto, hermano. Para el Señor, Dios, ese era el mayor precio. Para nosotros debemos estimarlo de esa misma manera, porque nosotros hemos sido comprados con ese grandísimo precio. Que el Señor nos ayude en esta mañana a considerar el precio del apreciado, que es precio de sangre. Que Él haga prosperar su palabra en nuestros corazones. Amén.